What if some bishop had met him up there and said, now, are you the prophet of the Lord? Now, we'll tell you what you can say and what you can't. Do you think he'd have listened? ¿Qué si algún obispo lo hubiera encontrado ahí arriba y le hubiera dicho, ahora, ¿eres tú el profeta del Señor? Ahora, te diremos qué puedes decir y qué no. ¿Piensan ustedes que él le hubiera prestado atención? What if it said, come join our organization now and we'll help you in your campaign? You think he'd listen? ¿Qué si él dijera, ven, únete a nuestra organización y te ayudaremos en tu campaña? ¿Piensan ustedes que él le hubiera prestado atención? I couldn't imagine that. Out of a man like that. No, no podría imaginarme eso de un hombre como ese. No. He was sent of God. He didn't have to have their cooperation. No, él fue enviado de Dios. Él no precisaba de su cooperación. He had God's word, God's anointing, God's appointed time. He was coming, and thus saith the Lord. Amen. Él tenía la palabra de Dios y la unción de Dios, el tiempo designado por Dios, y él venía con así dice el Señor. That's the true prophet. That's the way he travels. He travels with nothing but thus saith the Lord. Y ese es el verdadero profeta. Así es como él se mueve. Él se mueve con solamente así dice el Señor. Would this glamorous city of Samaria, this self-styled, high-educated Israel, these fine, polished preachers and priests, receive this little unknown fella? ¿Recibiría a este pequeño personaje desconocido esta ciudad atractiva de Samaria, esta Israel de estilo propio y altamente educada, y estos predicadores y sacerdotes finamente pulidos? Probably his grammar was very poor. Come from a poor family in the wilderness. Left home, called of God, went into the wilderness to study God and His Word and become a prophet. Probablemente su gramática era muy pobre, venía de una familia pobre en el desierto, se salió de su casa llamado de Dios, entró al desierto para estudiar Dios y su palabra y llegó a ser un profeta. The Lord born him that way. Prophets are born. A messenger for the age who God by foreknowledge knows the age and has his agent there. To call out sin. El Señor lo hizo nacer de esa manera. Los profetas nacen un mensajero para la edad, que Dios por previo conocimiento conoce la edad y tiene su agente ahí para declarar el pecado. Could that glamorous city receive him? ¿Pudiera esa ciudad atractiva recibirlo a él? You think those women would have paid any attention to what he said? ¿Piensan ustedes que esas mujeres le hubieran prestado alguna atención a lo que él dijera? You think those priests would have listened to him? Why, no, sir. ¿Piensan ustedes que esos sacerdotes lo hubieran escuchado a él? Pues no, señor. He had no recommendation with him from any organization. Él no traía ninguna recomendación de ninguna organización. He couldn't say that the Pharisees sent me. Neither could he say that the Sadducees sent him. Él no pudiera decir que los fariseos me enviaron, ni tampoco podría decir que los saduceos lo enviaron. He didn't carry any credentials. He didn't have any fellowship card from any group of people. Él no portaba credenciales, él no tenía ninguna tarjeta de compañerismo de ningún grupo de gente. He had no forerunner to fix up his campaign. Él no tenía ningún precursor para preparar su campaña. There hadn't been all the Pharisees that had a union meeting and a ministerial breakfast and got everything together to fix his campaign up and knowing that he was coming. He was unknown to them. No fue que todos los fariseos tuvieron una reunión conjunta y un desayuno ministerial y arreglaron todo para preparar su campaña sabiendo que él venía. Él era desconocido para ellos. He had no fellowship card. He had no credentials. He had no recommendation for man. But he had, thus saith the Lord. Él no tenía tarjeta de compañerismo. Él no tenía credencial. Él no tenía recomendación de hombre, pero él tenía así dice el Señor. That's the way of the true prophet. Yeah. He had thus saith the Lord.
Esa es la manera de un verdadero profeta. Él tenía, así dice el Señor. If he had thus saith the Lord, it's so far different from our man-made schemes here. That's all he needed. Si él tenía, así dice el Señor, eso es tan distinto a nuestras artimañas hechas por el hombre. Eso es todo lo que él necesitaba. If he come this way, he come in the name of a church. If he come from this way, he come in the name of the Lord. Si él viene de esta manera, él viene en nombre de una iglesia. Si él viene de esta manera, él viene en el nombre del Señor. So a true prophet always comes the way of the name of the Lord. Always he comes in the name of the Lord. Así que un verdadero profeta siempre viene en la manera del nombre del Señor. Siempre, él viene en el nombre del Señor. Now, he couldn't show fellowship cards, but he had the Word of God, and that's what God had sent to the people. Ahora, él no podía mostrar tarjetas de compañerismo, pero él tenía la palabra de Dios, y eso es lo que Dios había enviado a la gente. Now, the people had formed themselves organizations. They had different sectarian groups, and that's what the people had formed. Ahora, la gente se había formado organizaciones, tenían diferentes grupos sectarios, y eso es lo que la gente había formado. But Amos didn't have that. He just had, thus saith the Lord. That's what he had. Pero Amós no tenía eso. Él solo tenía así dice el Señor. Eso es lo que él tenía. I'd imagine those priests of a morning have a little, on the Sabbath morning, have a little prayer and so forth, and a little dedicational services, and went back and talked a few things on great Moses that one day lived, and a great somebody else that someday lived. Yo me imagino a esos sacerdotes por la mañana tenían el sábado por la mañana tenían una corta oración y cosas, unos cortos servicios de dedicación, y volvían y hablaban unas pocas cosas sobre el gran Moisés, que un día vivió, y de algún otro grande que un día vivió. But oh, the days of that's past. Now, you people know our new president, our new government, and all we got, and talk on a few things like that and go home. Pero, los días de eso ahora han pasado. Ustedes saben de nuestro nuevo presidente, nuestro nuevo gobierno y todo lo que tenemos. Y hablaban sobre unas cuantas cosas como esas y se llevan a casa. But here come a man not caring for that. He come with thus saith the Lord. Pero aquí venía un hombre que no le importaba nada de eso. Él vino con así dice el Señor. See, that's the way of the prophet. ¿Ven? Esa es la manera del profeta. No cooperation. Know what was facing him. Know that everything would be against him. Know that they'd reject him. They'd turn him down. But he was coming in the name of the Lord. Sin cooperación. Sabía lo que le estaba enfrentando. Sabía que todo estaría en su contra. Sabía que lo rechazarían. No lo recibirían. Pero él venía en el nombre del Señor. Jesus knew that Calvary was facing him, but he come in the name of the Lord. Jesús sabía que el Calvario le estaba esperando, pero él vino en el nombre del Señor. See, that's the way of the true prophet. ¿Ven? Esa es la manera de un verdadero profeta. He had the word of the Lord for the nation. But the true word of the Lord was foreign to those people. Yet they thought they had it. Él tenía la palabra del Señor para la nación, pero la verdadera palabra del Señor era ajena para aquella gente. Sin embargo, pensaron que la tenían. I hope this gets down deep. Yo espero que esto penetre profundo. They thought that they were so pious and religious that the real word of God was a foreign thing to them. Pensaron que eran tan piadosos y religiosos que la verdadera palabra de Dios era una cosa extraña para ellos. That's the way it is today. The true Word of God made manifest is a foreign thing to lots of Pentecostal people. Y es lo mismo hoy en día. La verdadera palabra de Dios hecha manifiesta es una cosa extraña para mucha gente pentecostal. The real interpretation of the Word. Amen. The real woes and curses. Yes. The real blessings of God is a foreign thing to many people who call themselves holiness. Church members, Christians. It's a foreign thing to them. They
don't know it. La verdadera interpretación de la palabra, los verdaderos ayes y maldiciones, las verdaderas bendiciones de Dios son una cosa extraña para mucha gente que reclama la santidad. Miembros de iglesia, cristianos, es una cosa ajena para ellos. Ellos no lo saben. Mention it to them. Never heard of such a thing. And yet their organizations grow and prosper, getting bigger and bigger members all the time and more organizations added every year. Mencióneselos. Nunca oyeron de tal cosa. Y sin embargo, sus organizaciones crecen y prosperan, haciéndose más grandes y más grandes, en miembros todo el tiempo y más organizaciones añadidas cada año. They thought that anything that come to them had to come out of those sectarian groups. Ellos pensaron que cualquier cosa que viniera a ellos tenía que venir de esos grupos sectarios. Certainly they wouldn't receive him. Neither would they do it today. Ciertamente no lo recibirían a él, ni tampoco lo harían hoy en día. They had long forgot that God was able of these stones to rise up true prophets to God. ¿Desde cuándo ellos habían olvidado que Dios podía levantar de estas piedras verdaderos profetas para Dios? God's able of the backwoodsman. He's able to raise up these stones, man that'll stand for His word and prophesy in His name the truth. Laying the axe to the root of the tree, let the chips fall. I don't care where you've got cooperation or no cooperation. Dios puede del leñador. Él puede levantar de estas piedras hombres que se paren por su palabra y que profeticen en su nombre la verdad, poniendo el hacha a la raíz del árbol y dejar que las astillas caigan, no importa si tiene cooperación o no tiene cooperación. But that's the way of the true prophet. Pero esa es la manera del verdadero profeta. Some people think he's got it easy. They don't know what they speak of. Alguna gente piensa que él lo tiene fácil. No saben lo que dicen. He wasn't brought into town by carriage, sitting up on fine harnessed horses, tassels, and the high priest standing out there with big high things on their heads bowing to him. The honorable Dr. So-and-so is coming. Él no fue traído a la ciudad por un carruaje, sentado sobre caballos con arreos finos y adornados, y los sumos sacerdotes parados ahí con cosas altas sobre sus cabezas, inclinándose ante él. Viene el honorable doctor fulano de tal. That would have been some organizational setup. Ese hubiera sido algún arreglo organizacional. Like the king of all of them come. He come to a stable. In a barn, cow barn. Never come in pomp and glory. But he come in the humility of a baby born in a barn. Y como el rey de todos ellos vino, él vino como vino a un establo de vacas. No vino en pompa y gloria, pero él vino en la humildad de un bebé nacido en un establo. Amos didn't come the word of the Lord because he was the word of the Lord. Amen. Amós no vino como la palabra del Señor, porque él era la palabra del Señor. Any word of God, it ain't the person, it's God. Cualquier palabra de Dios no es la persona, es Dios. Jesus said it's not me that doeth the works. Jesús dijo, no soy yo que hace las obras. He said, you're a man making yourself God. Ellos dijeron, tú eres un hombre haciéndote Dios. He said, then if I do not the works of God, don't believe me. But if the works speak themselves, believe the works if you don't want to believe me. Él dijo, entonces si no hago las obras de Dios, no me creáis. Pero si las obras hablan ellas mismas, creed las obras. Si no me queréis creer a mí. Amos was God's word walking down the road. Amós era la palabra de Dios andando por el camino. Walked in, crudely, not in the passions of the world, but come in the power of the Spirit. Él llegó crudamente, no en las modas del mundo. Él vino en el poder del Espíritu. That's the way the Word of God comes. Not in organizational creed. Not in a sissified something in the pulpit. But it comes in the power of the Spirit to manifest God to the nation and to the people. Así es como viene la palabra de Dios, no en un credo organizacional,
no en alguna cosa afeminada en el púlpito, pero viene en el poder del Espíritu para manifestar Dios a la nación y a la gente. It's a difference. How much different? Es algo distinto. ¿Cuán distinto? Now, it's realized, forgot long ago, that God is able of stones to rise up true prophets. Ahora, se dieron cuenta. Desde hace mucho tiempo atrás se habían olvidado que Dios podía, de piedras, levantar verdaderos profetas. They didn't have, their organization didn't have to raise up a true prophet because it perhaps couldn't do it. Because if it did, it'd be an organizational prophet. Su organización no tenía que levantar un verdadero profeta, porque ellos quizás no podían hacerlo, porque si así fuera, sería un profeta organizacional. But God raises. God takes what He wants to. Pero Dios lo levanta. Dios escoge lo que Él quiere. He takes nothing usually to do His work. Shows that it's God. Él toma lo que es nada, normalmente, para efectuar su obra. Muestra que es de Dios. But man's all puffed up and thinks he's something, and God can't use him because he's too much of himself. Si un hombre está todo inflado y piensa que él es algo, entonces Dios no puede usarlo porque ahí hay demasiado de él mismo. What's the matter with the Christian church today? They think they know something. Eso es lo que pasa con la iglesia cristiana hoy. Piensan que saben algo. The Bible says when a man thinks he knows something, he knows nothing that he ought to know. La Biblia dice que cuando un hombre se imagina que sabe algo, él no sabe nada que debiera saber. The trouble today, we got so much self, so much hypocrisy, so much education, so much religion, and know nothing about the salvation of the Word of God. That's the pitiful part of it. El problema hoy en día es que tenemos demasiado del yo, demasiada hipocresía, demasiada educación, demasiada religión y no sabemos nada acerca de la salvación, de la palabra de Dios. Eso es lo triste de todo esto. Yes, they forgot that God was able of these stones to raise children unto Abraham or raise up true prophets of the Word. Sí, se habían olvidado que Dios podía de estas piedras levantar hijos a Abraham o levantar verdaderos profetas de la palabra. They don't have to come out of some certain school. God gives them their schooling. Amen. No tienen que salir de alguna cierta escuela. Dios les da su educación. They don't have to have 4 degrees in college. They don't have to have their Bachelor of Art and their doctor's degree and so forth. They don't have to have that. No tienen que tener 4 títulos universitarios. No tienen que tener su licenciatura en letras y su título de doctorado y demás. No tienen que tener eso. God takes anything He wants to and puts His Word in it. Dios toma cualquier cosa que Él desea y ahí pone su palabra. How does He do it? He manifests it and proves it. ¿Cómo lo hace Él? Él lo manifiesta y lo prueba. They couldn't say what seminary Jesus come out of. He didn't have any. Ellos no podían decir de cuál seminario salió Jesús. Él no tenía ninguno. What school is He from? He didn't have any. ¿De qué escuela vino Él? Él no tenía ninguna. But what did He have? He had God. And He was the Word. Pues ¿qué tenía? Él tenía a Dios y Él era la palabra. They couldn't point back to some school. And God never did raise a man out of a school. No podían señalar a ninguna escuela y Dios nunca levantó a un hombre de una escuela. Go down through history and find out where He ever did. He doesn't. Vayan a través de la historia y averigüen dónde alguna vez lo haya hecho. Él no lo hace. He takes something from somewhere else that's got nothing, no hopes for it. Then He brings that in and places His Word in it and manifests Himself. Él toma algo de alguna otra parte que no tiene nada, que no tiene ninguna esperanza, y entonces Él trae eso y ahí coloca su palabra y se manifiesta a sí mismo. That's what He was doing here in Amos. Eso es lo que Él estaba haciendo aquí en Amós. All right. Now, Amos's word was vindicated by God in their own day. Muy bien. Ahora, la palabra de Amós fue vindicada por Dios en el día, en su propio día. God vindicated Amos's word to be that he had the word of the Lord. Dios vindicó la palabra de Amós de ser que él tenía la palabra del Señor.
to us right now, you think our nation and our people would receive a man like that? Y si Él viniera a nosotros ahora mismo, ¿piensan ustedes que nuestra nación y nuestra gente recibiría a un hombre como ese? Do you think the Baptists would receive Amos? The Methodists? The Presbyterians? The Pentecostals? The Catholics? No, sir. No, he certainly wouldn't. ¿Piensan ustedes que los bautistas recibirían a Amós, los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los católicos? No, señor. No, él ciertamente no sería recibido. Let's for just a moment transport him and bring him here just a minute and find out if he would or not. Let's just see whether he would, whether our churches would receive him today or not. Por solo un momento, transportémoslo y traigámoslo aquí por un momento y veamos si lo harían o no. Veamos si él sería, si nuestras iglesias lo recibirían hoy en día o no. The first thing he would do, he would disagree with every organization. Because it's contrary to the word. Yes, sir. La primera cosa que él haría, él estaría en desacuerdo con toda organización, porque son contrarias a la palabra. Sí, señor. He would condemn our whole setup. That's right. Él condenaría todo lo que hemos establecido. Eso es correcto. Every doctrine, every creed, every denomination, he'd condemn the whole thing. Toda doctrina, todo credo, toda denominación, él condenaría la cosa entera. I just imagine, I can see some of these Pentecostal presbyters saying, well, glory to God. Well, we wouldn't have that man in our town. Yo solo me imagino, puedo ver a algunos de estos presbíteros pentecostales diciendo, pues gloria a Dios. Si él, pues nosotros no tendríamos a ese hombre en nuestro pueblo. And what do you think the Presbyterians and Baptists would do? ¿Y qué piensan ustedes que harían los presbiterianos y bautistas? Why, that ignoramus, we don't want him around our country. He's nothing but a crank. Pues ese ignorante, no lo queremos en nuestra región. Él no es más que un maniático. They'd sign a paper to put him in prison if they could, get him off the streets. Ellos firmarían un papel para ponerlo en prisión, si pudieran, para quitarlo de las calles. But you think you're going to keep him there? Oh, no, you can't cage the Word of God. No. It'll come forth anyhow. ¿Pero creen ustedes que pudieran retenerlo ahí? Oh, no, no. No pueden mantener enjaulada la palabra de Dios. No, no. Saldrá de todas maneras. Prison bars opened one night when they tried to cage him. A light came in and delivered him out. Las rejas de la prisión se abrieron una noche cuando trataron de enjaularla. Entró una luz y la libró. Oh, he would certainly disagree with our setup. No, él ciertamente estaría en desacuerdo con lo que hemos establecido. All right. What would he start doing? Tearing it down. Why? He's a servant of God. Muy bien. ¿Qué empezaría a hacer él? A derribarlo. ¿Por qué? Él es un siervo de Dios. He would go straight to the foundation to start his campaign. Right straight back and tear every creed off of it. You go back to the foundation. Él iría directo al fundamento y empezaría su campaña directamente y arrancaría todo credo y regresaría al fundamento. What is the foundation? On God's Word. Right. ¿Qué es el fundamento? En la palabra de Dios. Correcto. Heavens and earth will pass away, but my word shall not. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. So you tear every denomination, every creed, every doctrine out of it, throw it aside with you, blast it into eternity. Así que él arrancaría de ahí toda denominación, todo credo, toda doctrina, y la tiraría de lado, y la haría volar hasta la eternidad. You think the Pentecostals would receive him? No, sir. Baptists, Presbyterians? No, sir. Nazarenes, Pilgrim Holiness, they'd hate him. Certainly. ¿Creen ustedes que los pentecostales lo recibirían? No, señor. ¿Bautistas? ¿Presbiterianos? No, señor. ¿Nazarenos, peregrinos de la santidad? Ellos lo aborrecerían, ciertamente. You think they'd go out and meet him in a limousine and bring him into the city? ¿Piensan ustedes que saldrían a encontrarlo con una limusina para traerlo a la ciudad? They'd pray for the sun to scorch him up there. Más bien orarían para que allá el sol lo chamuscara. They'd set up a barricade to keep him out of town. Ellos establecerían una barricada para prohibirle entrada a la ciudad. While there'd be more ministerial meetings around over the city you ever seen in your life, keep that crank out of this city.
pues habrían más reuniones ministeriales por toda la ciudad que jamás habían visto en toda la vida. Mantengan a ese maniático fuera de esta ciudad. But yet he had, thus saith the Lord. Pero sin embargo, él tenía así dice el Señor. See, that's the way of a true prophet. Ven, esa es la manera de un verdadero profeta. He'd be despised, certainly. Él sería despreciado, ciertamente. He would go straight to the foundation for his campaign. Él iría directamente al fundamento con su campaña. He wouldn't say, now, I want all you Methodists to come in now and help me. I want you Baptists. I want all you people around here, all you Pentecostals. You claim that you're the last group that God's going to call. I want you all to come to me. And I want you to support my campaign. Él no tendría necesidad. Él no diría, ahora yo quiero que todos ustedes metodistas vengan ahora y me ayuden. Yo quiero que ustedes bautistas, quiero que todos ustedes de por ahí alrededor, todos ustedes pentecostales, ustedes afirman que son el último grupo que Dios va a llamar. Yo quiero que todos ustedes vengan a mí y yo quiero que apoyen mi campaña. How do you baptize? What's the initial evidence of the Holy Ghost? Those questions. But be thrown in his face. ¿Cómo bautizas? ¿Cuál es la evidencia inicial del Espíritu Santo? Esas preguntas, con ellas sería afrontado. And when he come back with the Bible truth, they'd turn him down. Y cuando él les respondiera con la verdad de la Biblia, ellos lo rechazarían. But that's the way of a true prophet. He's got all that to confront. See? Pero esa es la manera de un verdadero profeta. Él tiene que confrontar todo eso, ¿ven? Certainly, we would receive him. No, sir. De ninguna manera lo recibiríamos nosotros. No, señor. We'd have none of his campaigns around our country. No, indeedy. Nosotros no tendríamos ninguna de sus campañas por aquí en nuestra región. No, de ninguna manera. Well, we wouldn't have him, no, sir. But he would come and bring the church back to the Word. For that is the foundation. Anybody lays on any other foundation, it's sinking sand. Pues no lo tendríamos, no señor, pero él vendría y llevaría a la iglesia de regreso a la palabra, porque ese es el fundamento, y cualquiera que pone cualquier otro fundamento es arena movediza. Upon this foundation alone, God builds His church upon the doctrine of the apostles. Únicamente sobre este fundamento es que Dios edifica su iglesia, sobre la doctrina de los apóstoles. As I was saying the other day, someone talking about purgatory. And give references to many, like Saint Francis and Saint Cecilia, and she praying for certain people and out of purgatory, and give such an authorities as that. Como yo estaba diciendo el otro día, había alguien hablando acerca del purgatorio y dio referencias de muchos como San Francisco y Santa Cecilia, y que ella oró por ciertas personas para sacarlos del purgatorio, y dio tales autoridades como esas. That's unscriptural authority. It's people who does not have an authority. Esa es una autoridad que no es escritural. Son personas que no tienen autoridad. The apostles had the scriptural authority. Amen. If it's contrary to them, it's a lie, as far as I'm concerned. Los apóstoles tenían la autoridad escritural. Y si es contraria a ellos, es una mentira en lo que a mí se refiere.